goleada, pues normal que estemos tristes, estemos dolidos, y la verdad que el equipo sí que es verdad que lo veo ya con mentalidad de pensar en Las Palmas, en levantarnos cuanto antes posible y volver a la senda de la victoria, que era como estábamos jugando antes de Cádiz. ¿Y cómo se explica, pues, después de una muy buena primera parte en la que el equipo se pone 0-1, cómo se viene todo abajo en 45 minutos? Es difícil de explicar así a simple vista, porque la verdad que sí que la primera parte creo que es una primera parte digna, estamos bien colocado el equipo, y con el gol de Sori la verdad que nos poníamos bastante bien. Y bueno, la segunda parte ellos salen a apretar, y al hacer el primer gol y luego quizá que venga el segundo tan rápido, y luego el tema de no haber aprovechado alguna ocasión que tuvimos con 1-1 que quizá podía haber cambiado el partido, pero bueno, esto es fútbol y la verdad que no tiene mucha explicación que nos metan 5 goles tan seguidos y en 35 minutos, pero tenemos que levantarnos. Adri, ¿tú o...? Sí, hola Gonzalo. Buenas. Dentro de la mejora que había tenido el equipo en estos últimos partidos, a excepción de 5-1, había dos novedades muy claras, que eran Francis en la portería y tú. ¿Qué ha podido cambiar para que pasaras de la titularidad a, fuera como en algunos partidos, a la vuelta a la titularidad? Bueno, al final soy un jugador muy joven y esto es fútbol, la plantilla es de 23 jugadores, 24, y todos estamos para sumar, y la verdad que quizá mis 3 primeros partidos no fueron del nivel del que había mostrado en pretemporada, y creo que pude salir justamente del equipo. Y bueno, yo la verdad que seguí entrenando sin poner ninguna mala cara, como hacemos todos realmente, porque la verdad que este equipo en eso, el vestuario es sanísimo y todos entrenamos a morir, la verdad que están ahí las pruebas y al final todos estamos para sumar, y si el míster decide ponerme, pues bien, y si no, pues a seguir trabajando. ¿Cómo has visto desencontrar en este cambio de esquema del equipo a 5-3? Yo creo que el equipo lo ha agradecido, porque pasamos de perder en Coruña y en Copa también, y luego partidos contra el Málaga y Zaragoza que creo que son muy buenos del equipo con el nuevo sistema, y creo que con la calidad de jugadores que tenemos podemos jugar tanto un sistema como otro y el equipo responde. Dentro de ese paréntesis en el que estuviste fuera, ¿cómo te pudo afectar eso mentalmente? ¿Llegaste a venir de abajo en algún momento? No, porque cuando eres joven son cosas que te enseñan. O sea, yo la verdad que nunca me había pasado estas 6 semanas sin jugar, pero al final he aprendido cosas. He aprendido a que no puedes relajarte, que si estás jugando tienes que seguir demostrándolo día a día, porque el que no está jugando te está apretando más para conseguir el puesto. Entonces creo que son cosas que te enseñan y estoy aprendiendo mucho este año. ¿Qué tipo de partido esperas contra Las Palmas? No sé si habréis podido estudiar mucho al rival. ¿Qué tipo de partido esperas? Bueno, durante esta semana miraremos vídeos suyos y trabajaremos dependiendo de cómo juegan ellos, pero espero un equipo muy fuerte, como lo que son, que arriba tienen jugadores de gran calidad, y creo que nosotros tenemos pues, nuestras posibilidades si estamos al 100%, porque creo que al 100% somos un equipo muy difícil de batir, como ya se ha visto en algunos partidos, pero no podemos relajarnos. Es volver a levantarse después de una goleada, ya el equipo lo consiguió después del Deportivo, y ahora toca con todos los recién ascendidos. Es decir, el equipo ya ha demostrado que es capaz de levantarse de estas adversidades. Sí, de eso no tengo ninguna duda, y ninguno del equipo la tiene, porque ya nos ha pasado este año. Tuvimos una mala racha tanto en Coruña como luego en la eliminación de Copa, fueron 2 golpes duros, pero en 4 días el equipo se repuso y ganamos 2-0 aquí al Málaga, o sea que por eso no tenemos ningún miedo, tenemos que estar preparados y creo que el equipo lo está. ¿Cómo es ahora con la baja de Francis? Le toca volver a José Juan. ¿Cómo le estás viendo en Puerto Rico? También preguntarte cómo has visto a Zotko, porque era uno de los recambios naturales para ir a zaga con la baja de Neider, se quedó fuera de la convocatoria. Tú ya le conocías de Valencia Mestalla, ¿cómo lo has visto técnicamente? Pues te contesto primero a lo de José Juan. Yo no había visto, creo, una persona con la edad que tiene José Juan, con tanta energía y con tantas ganas de entrenar y entrando como el que más, y que se ve que se cuida y que tiene la grasa bajísima. La verdad que nunca lo había visto en ningún equipo, verdad que soy joven, pero no había visto un nivel de profesionalismo así que por eso estoy tranquilo, y el equipo está tranquilo porque tenemos 2 grandes porteros, y el que el míster decía poner, pues estará bien.
Y respecto a lo de Zotko, sí que lo conozco del Valencia Mestalla. Él está trabajando bien, al final el fútbol, somos lo que te he dicho antes, somos 23 y el míster decide si tiene que poner a él o tiene que poner a cualquier otro compañero, así que él está trabajando bien. ¿Qué pasó para que el chico que deslumbró en pretemporada con 2 goles, asumiendo la responsabilidad, que eligieras el 10 como dorsal, una muestra de tu confianza en ti? ¿Qué pasó para que en esos 3 primeros partidos la competición, digamos, no se viera esa versión de Gonzalo Villar? Pues quizá la exigencia de pretemporada no es la misma que la de segunda y a lo mejor al estar debutando en la categoría, pues no conseguí encontrarme cómodo, encontrar mi sitio, digamos. Pero creo que son cosas que pasan, sobre todo cuando tienes 20 años, y confío mucho en mí y ahora mismo creo que estoy trabajando bien y me estoy adaptando a la categoría, como todos los compañeros, que hay muchos que estamos debutando en segunda este año, y respecto a eso creo que tenemos que seguir trabajando, yo también personalmente, y cada vez me encuentro más cómodo.